Padre Celestial, te queremos alabar y queremos darte gracias por la posibilidad de seguir trabajando, preparándonos, capacitándonos. Gracias por habernos acompañado en los encuentros anteriores y oramos también para que nos asistas, nos dirijas, eh, nos eduques, nos formes, nos enseñes en este encuentro. Señor, oramos por aquellos que no se puedan sumar y agregar hoy. Oramos, Señor, por tu iglesia, oramos por nuestras congregaciones. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Quédate con nosotros, dirígenos con la presencia de tu Espíritu para que todo esto sea para nuestro crecimiento y para la gloria de tu santo nombre. Por Jesús. Amén. Bueno, eh, coméntenme si han podido mirar el material del encuentro cuarto. Si les ha resultado sencillo, si les ha resultado práctico, si les ha resultado útil. Y bueno, después, este es el momento también para preguntar cómo se hace, qué pasó esto, cómo lo haría. Bueno, para esto es el encuentro, ¿no? Entonces, el material incluso estaba acompañado por un video del pastor Silvio. Está el video subido en la plataforma, así que si hicieron las dos cosas, si pudieron mirar bien el material y pudieron acompañar la explicación, seguramente todo eso ha servido. Y bueno, vamos a repasar eso. Y la idea es, a ver si podemos, yo elegí tres textos y después me gustaría abrirlos en salas y hacerlos trabajar en tres grupos en un rato para que ensayen esto con otro texto, ¿no? Entonces, estos son los desafíos, es lo que van a hacer solos en algún momento y quizás ya lo están haciendo. Así que, eh, eh, bien, alguien está preguntando ahí, sí, si el chat está debajo, sí, ahí hay una parte que... Bien, voy a compartir el- obviamente el material, el PDF que era la guía de la clase de hoy, ¿eh? Creo que el esquema es sencillo, ¿no es cierto? Que tiene los tres pasos, ¿eh? Que es observación, interpretación y aplicación. ¿M? ¿Alguno no pudo verlo o en general lo han podido mirar al material? Yo lo vi al material y escuché, o sea, vi el video del pastor Tenemos, y realmente interesante, porque, bueno, la guía es muy práctica, bueno, tenemos ¿no? dificultades, Estela, con el audio. No sé si tenés problemas de internet, pero bueno, esperemos que se solucione. Seguramente, porque hubo... Sí, no, no se oye. Bueno, vamos a repasar esto. Tengan abierta su texto bíblico, abran sus Biblias ahí en Lucas, el texto que se está tratando, Lucas 5. Algo importante también, muchos de estos textos son lecturas, las perícopas de los domingos. Algún momento en el año se usan y generalmente se leen junto con otros textos. Hay una lectura de un salmo, Antiguo Testamento y una epístola. Por lo general, cuando se usa el trienal, que es el que estamos usando en las congregaciones, trienal, ¿por qué? Porque un año se usa Mateo, el año siguiente Marco, el año siguiente Lucas. Este año estamos usando Lucas. Y Juan se suele estar mechando en todos los años,
con lo que se llama leccionario A, leccionario B, leccionario C. C es Lucas. Lo interesante es también cuando por ahí vemos el texto más en su conexión, con su interacción con la lectura del Antiguo Testamento, con el Salmo. Ahí eso también nos ayuda a veces a profundizar el texto, la riqueza de lo que hay ahí. La iglesia cómo preparó estos leccionarios a lo largo de los años y entonces a veces el tema salta más a la vista, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, eh, este próximo domingo va a tocar la parábola de el rico y Lázaro, ¿no? Y entonces, eh, obviamente ahí el texto, la historia es conocida. Tenemos esta historia hipotética de un rico que vive de banquete en banquete y después un pobre que está ahí mendigando y come de lo que cae de la mesa y los perros lamen sus heridas y bueno, mueren ambos y habla de la confrontación de los destinos de ambos, pero también habla de esta desesperación del rico que está preocupado por el destino de sus parientes vivos, entonces, bueno, manden a un difunto, este, o alguien que vaya a avisarles y advertirles, ¿no? Bueno, y el texto termina diciendo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, no sé, ya la revelación de la palabra, si no le hacen caso a la palabra, a la predicación, difícilmente van a convencerse si va incluso un muerto que volvió a la vida. Interesante que después ese muerto que vuelve a la vida Jesús mismo, ¿no es cierto? También él vuelve a la vida. Ahora, hace un rato tuvimos la clase donde vimos la lectura del Antiguo Testamento, ¿m? Y era una lectura de Amós. Y ahí justamente el profeta Amós hace una exhortación a los ricos que viven de banquete en banquete y que están acostados en sillones de marfil y comen los mejores corderos y los mejores terneros y toman los mejores vinos y para colmo toman en tazones sagrados y hacen música y se ungen con buenos aceites, pero dice no se compadecen del quebrantamiento de José. Y entonces muestra ahí el profeta cuál va a ser su destino. Ellos que se creen los número unos, los más importantes, finalmente van a ser los primeros en encabezar la marcha de los exiliados algún día. Bueno, si uno pone en paralelo esas historias, se encuentran muchas conexiones y es un lindo trabajo a veces porque están juntas esas historias, cómo se interpretan mutuamente, cómo Cristo ya aparece en el Antiguo Testamento y cómo la historia del Nuevo Testamento empalma con la del nuevo, del antiguo con el nuevo. Entonces, eso también es una tarea, a ver, para quien va a dar un devocional, para quien va a preparar un mensaje, eso es fundamental. Quizás para quien vaya a dar una clase, no sea del todo necesario, pero siempre eso enriquece, ¿no es cierto? Con qué otra historia o con qué otra narrativa del Antiguo Testamento la iglesia lee ese texto? Porque hay una mutua correspondencia y interpretación. Entonces, también les comento eso. Este, hay leccionarios de eso. Yo podría subir esos materiales a la plataforma para que ustedes se los bajen. Los himnarios están, el trienal y todo, pero estos son recursos que ustedes tienen. Yo hace un rato les subí unos recursos son una serie de artículos que escribí por un tiempo y fueron publicados en el Nuevo Luterano que tienen que ver con los tipos, las sombras y figuras que hay en el Antiguo Testamento sobre Cristo, ¿no? Distintos personajes, eventos, elementos que anticipan a Cristo y su obra. Ya de Adán mismo, que es la contracara de Jesús, Abel, Noé, el diluvio como un evento que anticipa el bautismo, cruce del Mar Rojo, el maná, la vida de José, hay mucho. Entonces, cómo Dios fue
marcando y fue anticipando a Cristo a través de personajes e instituciones, ¿no? Que son como bosquejos de lo que Jesús iba a ser y hacer en el futuro. ¿M? Y es muy lindo eso. Entonces tengan ese material ahí a la vista porque ayuda mucho a entender esa correlación, esa interdependencia, esa conexión estrecha que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿M? Bien, guarda un momento. Bien, vamos a repasar este esquema. No vamos a tomar mucho tiempo porque ustedes seguramente se tomaron el tiempo para verlo. Vamos a marcar algunas cosas y después yo les voy a dar un material extra sobre narrativas, algunas cosas que les van a venir muy bien también para analizar las historias. Y después vamos a practicar un poco todo esto con unos textos que quiero compartirles. Recuerden este esquema, estos tienen que grabárselo, ¿no es cierto? Generalmente selecciono un texto, lo veo varias veces, yo ahí ya me puedo ir haciendo algunas preguntas iniciales. Observo el estilo literario, si es una historia, si es una narrativa, una parábola. Si es una parábola, ustedes ya saben, lo vimos en uno de los encuentros anteriores, cómo funcionan las parábolas, ¿no es cierto? Un lenguaje figurado, no son historias reales, sino son historias ficticias, pero que tienen un propósito espiritual muy importante. Recuerdan esto de las parábolas del reino y parábolas de piedad, ¿no? Esto que parábolas en las que se nos da un ejemplo de cómo vivir en el reino de Dios, pero también otras que hablan de la venida del reino y donde especialmente son parábolas que hablan de Cristo y su obra, ¿no? No de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, el tema de las traducciones y las versiones. Cuantas más Biblias comparemos, siempre va a ser mejor. ¿M? A veces no vamos a encontrar grandes diferencias, pero el solo hecho de leer la historia ya en más de una versión nos va a servir a nosotros para ir fijando la historia, ir conociendo y tomando nota, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Recuerdan en una de las clases, creo que fue la primera, hablamos de la interpretación bíblica es una combinación de dos cosas, inspiración y transpiración. Y a veces queremos inspiración, que nos caiga la idea rápido y terminamos. No, una buena exégesis bíblica, una buena interpretación sobre la cual se puede construir una clase, un mensaje, un artículo, un estudio bíblico, requiere estudio, requiere trabajo. Ustedes escudriñan las escrituras. Entonces, los cristianos de Berea dice que después que Pablo les enseñó, volvieron a las escrituras, estudiaban. Ese estudio consciente, bajo la guía de Dios y del Espíritu Santo, sin duda alguna, pero yo nunca voy a decirlo lo suficiente. A veces uno escucha mensajes o ve una clase muy superficial y no es porque el texto no tuvo riqueza, que era un texto pobre y no decía nada, entonces después nuestra clase o nuestro mensaje obligadamente es pobre. No, es probablemente porque no se ahondó en el texto, eh, no se trabajó en profundidad. Otro tema que a veces vemos cuando se prepara una clase o un mensaje es eh, a veces miramos el texto, partimos el texto, pero después traemos material de todos lados y hacemos un relleno, tipo ensalada de frutas, ¿no? Donde ponemos de todo, pero el texto nuestro no habla. Hacemos hablar a demasiados textos y finalmente la riqueza de nuestro texto que teníamos que haber ahondado no se nota. Entonces, eh, para mí sigue siendo todavía una cosa que me genera mucho gozo, mucha alegría cuando mis alumnos aquí
se toman el trabajo de ahondar en un texto y cuando dan un devocional o predican un sermón, encuentran la riqueza que Dios puso en ese texto, en los detalles, en cosas sutiles a veces, en las conexiones que el texto tiene con otras partes. Bueno, eso es muy importante. ¿M? Entonces, eh, yo no puedo hacer más que decírselo, pero a la hora de sentarse a estudiar un texto, a observar, a rumiarlo, fíjese, el Salmo 1 dice, el que medita en la ley día y noche, literalmente saben qué significa, es eso de rumiar el texto. ¿Qué le recomendamos nosotros a los eh, alumnos que se están preparando para predicar? El sermón es como un embarazo, ¿no? Arranca y tiene sus días y finalmente el parto se da en el momento de la predicación. Pero eso se está gestando durante varios días. Entonces el alumno debería arrancar el lunes, cuando mucho el martes, y ya estar masticando eso, rumbeando, reflexionando, meditando, y de ahí salen las cosas, ¿no? Es raro que alguien sea tan brillante que se siente y en 10 minutos nazca un sermón. Entonces, eh, eso es para todos los que quieran enseñar la palabra, todos los que quieran decir, la Biblia dice, ¿no? Eso nos da autoridad y nos da profundidad y nos da seriedad. Que el texto hable a través de nosotros, no que nosotros digamos cosas sobre el texto, sino que el texto hable a través de nosotros. Bien, entonces esto tiene que ver con la primera parte, ¿no? La observación. Segundo, la interpretación. Me meto dentro del texto, navego dentro del texto, le hago preguntas al texto y veo, por ejemplo, el contexto. Veo cómo está conectado, con qué hay adelante, qué hay atrás, en qué parte del Evangelio está, qué cosas, bueno, ahí yo tengo que empezar a mirar un poco más de lejos para ver sus conexiones. A ver, si en Lucas, por ejemplo, yo lo dije la vez pasada, por ejemplo, hay gran parte de lo que de Lucas es parte de un viaje de Jesús que se está acercando a Jerusalén. ¿M? Entonces, ese es el contexto. Bueno, ahí hay que mirar un poco más allá de nuestro texto. Nos olvidamos, a veces lo que no hacemos, y en lo posible lo evitamos, es hacer exégesis de versículos aislados, porque uno puede hacer bastante lío y hacerle decir a la Biblia quizá lo contrario de lo que dice cuando arrancamos ese pedacito, cortamos, ¿no? Hoy es muy típico ver los pequeños reels y las cosas de Twitter y todo son recortes, ¿no? Que se hacen para generalmente hablar mal de alguien, se corta algo y se lo hace circular. Bueno, no es eso lo que hacemos cuando hacemos un estudio bíblico, cuando interpretamos un texto. Entonces, fíjense, ver cómo el texto está conectado con lo que está antes y después, las palabras claves, cuáles son los conceptos que yo debo ahondar, cuáles son las cosas que yo necesito profundizar. Obviamente ustedes no están haciendo un estudio académico demasiado complejo. Con los estudiantes aquí somos rigurosos en que tienen que ir al griego, tienen que ir al hebreo, tienen que buscar el significado original. Esas son herramientas que ustedes lamentablemente no las tienen, pero fíjense el material, los programas de los que yo les hablé el otro día, Eastboard y otros, que ustedes los pueden bajar, los pueden cargar, son aplicaciones extraordinarias para buscar los textos paralelos, las referencias cruzadas, todas cosas que hoy tenemos y que cuando nosotros nos formamos allá lejos y hace tiempo, no había nada de eso. Teníamos concordancias de papel y buscábamos ahí, y bueno, después empezaron a aparecer las Biblias de estudio. Los animo a conseguir su Biblia de estudio. La Biblia de la Reforma es una muy buena Biblia. Si la tienen, es una buena Biblia. Después hay otras Biblias de estudio, la Biblia del diario Vivir. Alguno quizá la conoce, quizá alguno la tenga, la Biblia Thompson. Pero yo creo que es mejor si tienen una Biblia, la Biblia de la Reforma, que es una Biblia nuestra, con buenas notas, comentarios, bosquejos, mapas. Bueno, todo eso enriquece. ¿M? Entonces, eh,
la cuestión del contexto, la cuestión de la cultura después, ¿no? La situación histórica, geográfica, presente los detalles culturales. Eh, Nunca es suficiente la información, pero hay buenos recursos para buscar ahí cuestiones del mundo bíblico. Gracias a Dios existe material. Obviamente, una vez que hicimos eso, vamos a lo que es la enseñanza. Resumir en una frase o oración la enseñanza de lo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos o enseñarnos en eso. Y la aplicación. ¿Qué me está diciendo Dios a mí, a mi congregación, a mi pueblo, a mis alumnos? ¿Qué de eso? Ahora, sepan algo, tomen nota de esto. Nuestro principal desafío siempre es hablar de Cristo. Nuestro principal desafío es hablar de Cristo y su obra y cómo Cristo y su obra son pertinentes, significativos para toda situación humana. Entonces, hay veces que Cristo está en forma explícita y no hace falta traer nada del resto. Por ejemplo, la historia esta que se toma como base, ahí tenemos a Cristo en acción, tenemos muchas cosas que no hace falta salirnos del texto para encontrarlas. Pero bueno, pero yo creo que es la pregunta que tengo que hacerme siempre cuando preparé una clase, un estudio bíblico. ¿Qué estoy diciendo de Cristo? ¿Estoy dando a conocer a Cristo? ¿La gloria es para Cristo? ¿Es Cristo el pivot del cambio de la historia? Bueno, estas cosas son muy importantes. Fíjense el punto uno, la observación. Aquí el texto se podría haber tratado, tengan la Biblia abierta, desde del 1 al 11 también. Pero quizá para quien quiera hacer una clase o algo, también el texto podría arrancar en el versículo 4, pero no habría problema tampoco en tomarlo desde el versículo 1, ¿no es cierto? 5 1 a 11. Y ahí ya a veces lo que vemos son las unidades temáticas. Podemos hacer una especie de bosquejo, ¿no? Acá fíjense Jesús enseñando a la multitud, la pesca milagrosa en sí, arrepentimiento y llamado de Pedro. Quizá alguno encuentre otra manera de bosquejarlo. Después, cuando nos abocamos, ¿no es cierto?, a bosquejo del texto. Preguntas. ¿Qué personajes aparecen? ¿Cómo es el desenlace de la historia? ¿Qué palabras o frases son importantes? Eh, es una buena cosa lo de los personajes. Porque hay historias, las historias tienen algo que generalmente nos desafían a la identificación. Y hay, si se quiere, una identificación negativa y una identificación positiva. Hay personajes que generan hasta un rechazo de los cuales no nos queremos identificar. Pero hay personajes con los que nos identifican o nos representan, que son como espejos nuestros. Entonces, yo ahora quiero mostrarles después un material de complementario sobre narrativa y yo les voy a compartir ese material también en el grupo, lo voy a subir también en la plataforma, que es un material muy lindo de profesor Bustamante, que lo usamos acá mucho en las clases de interpretación bíblica, de cómo analizar las narrativas, qué ver, qué buscar en una narrativa como la de hoy. Entonces, obviamente el estilo literario va a darme las reglas de juego. Si es una parábola, obviamente no va a ser literal, sino que es figurado. Si es poesía, va a haber figuras en la poesía que son distintas. Pero esto es una narración de un hecho, es uno de los estilos más fáciles de comprender. Para interpretar los textos narrativos son los más fáciles, son los más sencillos, y generalmente los evangelios tienen mucha narrativa, aunque también tienen discurso, ¿no? El Sermón del Monte tiene poca narrativa, tiene mucho discurso. El Evangelio de Juan tiene bastantes, tiene oraciones, por ejemplo, Juan 17. Hay distintos discursos de Jesús. Entonces, pero también son totalmente aplicables y podemos interpretarlos y podemos usarlos para nuestras clases, ¿no? O lo que fuera. Acá ustedes han visto que se comparó las traducciones y dónde estarían las cuestiones que hay una cierta divergencia. Fíjense, Dios habla hoy suele ser la menos literal.
Reina Valera 60 es una versión bien literal, de un castellano antiguo, si se quiere, y versión internacional. Hoy tenemos mucho la contemporánea, que la estamos usando incluso como lectura en los en la Biblia, en los cultos, no sé si en todos lados, y la versión, justamente la Biblia de la Reforma está hecha sobre la versión de la contemporánea, que sería una especie de Valera 95, pero más actualizada todavía. Fíjese las frases en las que hay hasta una cierta divergencia. Esto, más en tu palabra echaré la red. Esta expresión es literal, en tu palabra echaré la red, ¿no? Fíjense acá, habla de temor, pero los otros asombro, asustados. Bueno, eh, ahí tenemos unas pequeñas diferencias. Interesante el tema del contexto. Fíjense, eh, Jesús está hablando en los primeros versículos y entonces ahora ya no habla a la multitud. ¿A quién se habla? Se dirige a uno en particular. ¿Mm? Obviamente que a Simón Jesús ya lo tenía entre ojos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que Jesús ya lo tenía entre ojos a Simón? En los primeros tres versículos, ¿qué dato tenemos? Si tienen la Biblia abierta. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué nos hace, a ver, qué detalle acá? Nos dice, a ver, Jesús ya lo tiene entre ojos a Pedro. Ya lo conocía ¿Y qué más? y interactuaban ya los dos. Y agarró la barca de él. Sí, o sea, le pidió la barca, sí. O sea, a ver, ya hay un puente ahí, ya hay una, o sea, hay una estrategia. ¿Qué más tenemos acá? ¿Por qué estaban lavando las redes? Venían del trabajo, de pescar. ¿Y habían pescado? No, no Aparentemente, habían pescado, perdón, pero trabajado toda la noche. bueno, Sí, Sí, perdón. no, no, ya contestaste. bien. Pensé que se podían todo, por eso. No, está bien, el tema es no pisarnos. Sí, fíjense el detalle. Ya había sido una noche de pesca y ya la tarea se había terminado. No había, a ver, ¿cuándo se iba a pescar de vuelta? Otra vez a la noche. Ya la jornada había terminado y era una jornada infructuosa. Entonces, ya el lavar las redes es como colgar los botines por ese día. ¿Tiene un sentido? Perdón, hice lío. Se salió solamente lo que estaba puesto, el Sí. PDF. Perdón, ya lo ponemos de nuevo. Lo ponemos de nuevo. Bueno, parece que hice lío. Disculpen. Demasiados botones. No toca botón. ¿Recuerdan? ¿Eh? A ver, acá va. Este, fíjense este detalle de Pedro. Lavar las redes es todo en sí un tema que también representa algo. Esto de Jesús, el puente, la estrategia,
ya de usar su barca. Bueno, pequeñas cosas que son importantes, ¿eh? Y que uno las tiene que ir viendo. ¿Cómo se siente quien pasó una noche infructuosa? ¿Qué cosas generalmente, imagínense las emociones en alguien que pasó una noche sin pescar nada? Re frustrado. Hay frustración, hay cansancio, ¿no es cierto? Y uno ya se quiere volver a casa y bueno, esperar mejor suerte al otro día. Normalmente cuando A la noche. se pescaba a la noche. Entonces, aquí más adelante lo vamos a ver. Ahora viene un hijo de un carpintero y me dice qué tengo que hacer, ¿no? Este, Pedro podría haber dicho, "¿Y qué sabe vos de pesca? ¿Sabe los años que sabemos que tenemos de experiencia?" O sea, estas cuestiones típicas de ahí uno puede usar la ley, ¿no? Si la palabra de Jesús nos interpela, muchas veces podríamos hacerle callar a Jesús, ¿no? Entonces tenemos todo ese tipo de cosas. Bien, esta frase importante acá, literalmente sobre tu palabra bajaré la red, ¿no? Es un acto de fe, de obediencia, ¿no? Uno podría decir, bueno, perdido por perdido, pero no, en tu palabra, ya que me lo dices, ya que me lo ordenas tú, ¿no? Entonces ya hay ahí algo. ¿Por qué la palabra de Jesús es significativa para Pedro? Él ve en Cristo a alguien superior a él, sin Sí. Bien, y ya lo estaba escuchando antes, cuando estaba predicando a la multitud. Fíjese cómo Jesús cambia el foco, ¿no es cierto? Incluso hace de su barco una especie de púlpito, ¿no? Un primer púlpito, ¿no? Entonces, ya había antecedente, habías curado a su suegra, había un vínculo, ¿eh? Este, Obviamente ellos habían sido testigos de algunas cosas por lo visto. Entonces, tenemos cuestiones que Pedro no lo está conociendo de nada, pero todavía no tiene idea de quién es él, porque ahora sí va a tener idea de frente a quién está, ¿no? ¿Cuál es un momento de quiebre, de crisis en la historia? cuando él ve el milagro de Cristo, Ujú, cuando ve la red llena, ujú. Sí. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? cayó de rodillas Sí, pero y ujú, dijo, apártate de mí, Señor, porque ujú. soy hombre pecador. Aquí tenemos algo que es muy llamativo, porque hay historias que se repiten. ¿Saben con qué texto se lee con qué texto del Antiguo Testamento? Se suele No, leer con Isaías 6, que es el llamado de Isaías al ministerio profético. Cuando Isaías ve al santo que se le revela, y los serafines que dicen, y cae también, dice, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, yo soy un hombre de labios impuro. O sea, y ahí en ese encuentro, en esa revelación, Isaías recibe el llamado al ministerio profético. Entonces tenemos aquí una historia de llamado que se parece a la de los profetas del Antiguo Testamento, donde se repite algo que es bastante habitual, un encuentro con lo santo, ¿m? Donde uno entra en profundo temor, diciendo, acá soy hombre muerto, no puedo resistir. Y obviamente, este no era un simple hombre, ¿qué era? ¿En qué empieza a darse cuenta Pedro? Que este es un ser divino, que este es Dios. Entonces, acá empieza a ver esta mirada de, entre todo el susto y la duda, la única certeza que tiene Pedro ahora es, yo soy demasiado pecador para estar al lado de este hombre, enfrente a este hombre, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy, muy importante, hay una confesión. ¿Y cuál es la palabra típica en este caso? Porque se aparece también en las otras teofanías donde Dios se revela. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el ángel? ¿Qué dice Jesús? Está en rojo ahí. no temas. No temas. Sí, Estela. Estela. A mí también me pareció muy... Estela, ¿Me estamos, escuchás?
¿Me con escuchan? dificultad, no te entendemos. A ver si cortá tu imagen, ¿No me escuchan? baja la imagen, a ver, y a ver si podés hablar, porque no te escuchamos bien. ¿Ahora? Dale. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Yo había visto, me había parecido, o sea, en el momento en que leo también el texto, ese, ese momento en que Pedro se siente de esa manera, o sea, expresa, soy un hombre pecador, caer al piso, ¿no? Caerse de rodilla viendo al santo, a Jesús, en ese momento también el ocultamiento de Adán, ¿no? Que se esconde tras verse en la situación de la desnudez, reconociéndose pecador también, porque en ese punto ellos sabían que habían fallado, esconderse de Dios. En Ujú, algún punto el apartarse, apártate de mí, me hizo reflejar esa situación, ¿no? No ujú. sé, tal vez estoy re equivocada, pero en el A momento ver, a ver. mi mente se puso en esa Sí, situación, hay ¿no? Que muchas, a Dios ver, buscaba a Adán, sí, sin ¿no? duda, hay muchas historias parecidas, las de los llamados generalmente tienen esto, las teofanías, las apariciones de Dios, de un enviado de Dios, del ángel del Señor. Siempre está esto del terror, del pavor, porque el ser humano descubre su identidad. Es la ley, ¿no es cierto?, que me dice, pará, ¿quién soy? Y obviamente eso queda en evidencia. Entonces, Pedro no es que no supiera que era pecador, pero ahí eso se manifiesta con mucha fuerza y produce temor, pavor, ¿no es cierto? Entonces, esto del no temas desde ahora, esto es evangelio, ¿no? Ahí tenemos una buena noticia, ¿no? Porque la idea a veces frente a esto es, bueno, ¿cómo puedo enmendarlo? ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? No, no se puede. Esto es la gracia, finalmente, la buena noticia, el perdón de Dios y el propósito de Dios de intervenir en nuestra vida, de modificar nuestra existencia, de asignarnos una tarea, asignarnos un ministerio. Entonces acá tenemos todo eso, pero tenemos, sí, sí, es muy parecido a los llamados a los profetas en el Antiguo Testamento donde encontramos hay este encuentro de lo humano y lo divino con consiguiente eh, este, con el consiguiente temor y el pavor que trae eso, ¿no? Y bueno, después obviamente el desenlace tiene que ver con lo que Pedro hace, ¿no? Recibe ese llamado. A veces en el Antiguo Testamento tenemos resistencia, Señor, soy muy joven, Señor, no tengo facilidad de palabra, recuerdan Moisés. Entonces tenemos a veces este, esta lista de reparos y de peros y de excusas. Bueno, acá dejan todo y lo siguen. Ahora, qué interesante que esto de ser pescador de hombres, Pedro todavía no tiene ni idea de qué se trata, Mm, ya lo va a ir descubriendo, pero miren ustedes Juan 21 es una historia, si se quiere, triste del Pedro que había negado a Jesús y tenía vergüenza. ¿Y qué hace? Se junta con su colega y vuelven a pescar. Y es el mm, resucitado el que llega ahí y hay otra nueva pesca con 153 pescados y Pedro cuando descubre que es Jesús sale bajando de la barca y corre y está incluso sin ropa y ¿qué hace Jesús? Lo restaura, recuerda con esas preguntas, Pedro me ama, pero fíjense esta cosa del que aquel que había sido llamado a ser pescador de hombres estaba tan desencantado de sí mismo por haberlo negado a Jesús, que Jesús lo restaura, le da confianza, y dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? Y le ratifica su amor y su perdón. Entonces, es interesante que eso los otros evangelios no lo cuentan, pero la cosa de pescar hombres arranca acá. Y miren también los vaivenes en la propia vida de Pedro, ¿no? De la vida de un discípulo, de un apóstol de la iglesia, ¿no? Bueno, a ver, Es que en realidad no nos conocemos a nosotros mismos.
No, es que en realidad nos terminamos de conocer cuando Dios revela lo que somos. Podemos estar muy engañados sobre lo que somos. Hay muchas áreas de nuestra vida que pensamos Todavía están conocer, pero a veces, ¿dónde nos conocemos? Nos conocemos en las redes, en las crisis, sí, en las pruebas, en ahí las es el momento. pruebas. Ahí sale, como se dice, o lo mejor o lo peor de nosotros, A lo ¿no? peor de Entonces, uno, tal cual. y a Ahí surge veces la paciencia real que crees tener, o el buen humor, yo creí que era más paciente, que no perdía la calma tan fácil y yo pensaba que era pura teoría. distinto. Y después digo, pero ¿cuánto tengo que crecer? ¿Cuánto tengo que cambiar? ¿Cuánto hay Eh, que morir en uno, y no? que ahí Exactamente, tal está, cual. qué cosas todavía tienen que morir en mí, ¿no? Y esto no, es duro, porque morir siempre es doloroso. Sí, Entonces claro. acá Pedro se pone frente a un espejo que no perdona una, pero al mismo tiempo está frente a la gracia en persona y él puede experimentar el perdón, y levantarse y empezar a seguir a Jesús. Y es maravilloso ese cambio, ese giro. Fíjense el Y tema de la historia de consuelo, Sí, eso nos da consuelo a nosotros también, yo claro, creo. es La que historia de Pedro, ese perdón, esa misericordia de Dios es lo mm, que, ¿no? A nosotros nos puede mantener, porque si nos, nos miramos a nosotros mismos y nos concentramos en nosotros y no miramos al Señor, realmente es para morir. bueno. Vamos a ver este otro punto, que es la interpretación. Fíjese el tema de la historia y la cultura. Ahí hay mucho para ver. ¿Cuánto tengo que ver de esto? Y quizá nunca uno ve lo suficiente, porque uno también, en la medida que interpreta un texto, ya está acumulando materia prima para otros textos que van a venir. Entonces, el tema de la cultura y todo, a ver, ¿cuántas veces voy a aprender lo del lago de Genesaret? Lo aprendo acá y ya me sirve para otras historias. Entonces, estamos como equipándonos para que cuando encontramos textos y cosas parecidas, en el futuro no tengamos que volver a ellas de cero. Entonces, el tema del lugar, ¿no es cierto? Agua dulce. El lago de Galilea era agua dulce porque Jordán, que nace al pie del Monte Hermón, y yo he estado ahí en las nacientes del Jordán, ve uno brotar en las aguas, y hay deshielo de ahí, también de las montañas del Líbano. Esa es la fuente que alimenta el agua dulce y que fluye, y hay un gran lago ahí, ¿no es cierto? Ya está a 200 y pico metros bajo el nivel del mar, y lo que sobra de ahí baja por el Jordán hasta el Mar Muerto. Este, se llama Mar, es un gran lago, ¿no es cierto? El lago de Genesaret. Tuve la oportunidad de navegar ahí también. Ahora van a ser ya unos cuantos años que estuve, en el año 96, pero son experiencias únicas. Ahora, ahí había una industria pesquera, bueno, y era una industria noble, mucha gente vivía de eso, había toda una cultura de la pesca, ¿no? Entonces, el mundo de los pescadores es muy particular. Acá generalmente se pescaba con redes, requerían mucha paciencia. Vaya a saber las veces que tuvieron esta frustración. Expertos pescadores, pero finalmente tenían también sus jornadas muy flacas, muy magras. El tema de cómo eran las redes que se tiraban, ¿no es cierto? Acá están todos estos datos, ¿no es cierto? Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Bueno, ahí tenemos el material, creo que lo compartí o está también en la plataforma, los oficios y las profesiones, ¿no? No había tantos, pero estaban los alfareros, seguramente estaban los zapateros, estaban los curtidores, había carpinteros, había bueno, estaban los pescadores y la gente que cosechaba en el campo, agricultores, o sea, pastores, hay una serie de oficios que se mencionan. Y si uno siempre se pregunta esto, yo he predicado sobre este texto, eh, ¿por qué Jesús llama a gentes de este oficio? A ver, yo digo, a veces, por ahí ustedes van a entender esta analogía. Si yo quiero armar un equipo de fútbol más o menos competitivo, ¿a dónde voy a ir? A las escuelas de fútbol de los grandes clubes. Y ahí voy a encontrar dónde tenía Jesús a estudiosos de la religión y de la fe que podía haber incluido en su equipo.
¿Por qué no fue al templo y llamó a los levitas y sacerdotes, que ya estaban siendo formados para eso? ¿Cuántos hay de Sale. esos? Ni uno. Entonces, Jesús arma su equipo con personas que tal vez nosotros no convocaríamos. Esto es lo maravilloso de cómo Dios llama a aquellos que nosotros quizá desde una perspectiva lógica, racional, no llamaríamos. ¿Por qué? Si no, Porque no me hubiera llamado a mí. Porque Él llama no solamente por lo que somos, sino por lo que seremos con Él y en Él también. Entonces, Sí, ahí hay algo que llama mucho la atención. A veces uno diría, Jesús no sabe a quién llama. Sí, sabe bien, pero Él ve algo que nosotros no podemos ver. Entonces me gusta sí. mucho eso, ¿no? Bueno, el horario de la pesca, eso lo vimos. Nadie iba a pescar de día. Jesús era un carpintero que tiene que darle consejos a un pescador que se la sabe toda supuestamente, ¿no? Y muchas veces tenemos eso también en la iglesia, personas que se resisten a escuchar. ¿Vos quién sos para decirme algo? Su experiencia, a veces la sacan a relucir porque con eso se esconden también, no quieren escuchar. Bueno, acá tenemos a un Pedro que voy a escuchar, ¿no? En su palabra, ¿no? Hay acá alguien que puede decirme algo, ¿no? Bueno, acá es interesante esto porque acá siempre tenemos que hacerlo. ¿Qué nos dice el texto sobre Dios? Bueno, ¿qué nos dice sobre que Dios tiene una palabra poderosa? Esa misma palabra que creó el mundo, esa palabra sigue en acción. Dios llama a los pecadores, esa palabra llama al arrepentimiento. Dios llama a seguirlo. Entonces, Dios tiene misericordia de los pecadores. Entonces, ¿y qué me dice la historia sobre el ser humano? Bueno, que el ser humano es pecador por naturaleza, que la ley revela eso, que es necesario el arrepentimiento, que para seguirlo a Jesús es necesario renunciar a algo. Y ese es el gran punto también, a qué podemos renunciar, a qué nos animamos a renunciar y cuántas veces seguir a Jesús es un te sigo pero, ¿no? Te sigo pero. Y bueno, el seguimiento en este caso implica dejar atrás un oficio, un estilo de vida. Yo estos días tuve un devocional acá, cuando Dios llama a alguien como Isaías, cuando llama a otros, o incluso cuando llama a Lutero. Recuerda que el padre de Lutero quería que fuera abogado, ¿no? Entonces, a veces la propia familia pone reparo. Yo tenía otros planes para vos. Yo soñaba que vos ibas a ser abogado. Y ahora te vas y te metes en un seminario. Bueno, a veces pasan cosas así, ¿no? Entonces, estas cosas, acá tenemos mucho para profundizar, ¿no es cierto? Pero básicamente el hecho de que, ¿qué revela sobre Dios? ¿Qué revela sobre nosotros? ¿Y qué partes de la historia me confrontan a mí, me desnudan a mí? Este es el punto también, porque las historias funcionan como espejos, como reveladores de nosotros, ¿eh? Bien, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, ¿cuál es la ley en el texto? Bueno, ahí tenemos la ley. La palabra de Dios es más eh, certera que nuestra experiencia. La palabra de Jesús puede hacer cosas que no sucederían sin ella, puede hacer algo extraordinario, puede guiarnos a reconocer nuestra condición, que muchas veces queremos esconder. Entonces es necesario que esa palabra nos confronte y nos revele quiénes somos. Después, Pedro pidió que Jesús se aleje de él. La ley sola no acerca a las personas a Dios, ¿no? Hay un momento en que la ley condena, mata, y ese es un momento que no es el momento final. Está preparando para algo. Es como el diagnóstico, ¿no? Voy al médico y el médico agarra la radiografía o ve
los análisis dice, mire, tengo que darle una mala noticia, no está bien. Pero ahora viene el remedio, ¿no? Entonces, la ley nos da una mala noticia. ¿Mm? Y el Evangelio nos da una buena noticia. Entonces, para seguir a Dios es necesario a veces un morir a cosas que no queremos morir, nos encanta. Este, Esto de dejar cosas atrás ya está en Génesis. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso de dejar algo para unirnos a algo, bueno, ¿cuántos han querido casarse y no han querido dejar su vida de soltero? Entonces hay que dejar atrás, ¿no? Eso es un impedimento. ¿M? Bueno, el Evangelio, eh, cuando eh, Pedro le dice, aléjate, obviamente que Jesús no se aleja. ¿Qué le diría Jesús? Yo no vine para alejarme de los pecadores, yo vine a salvar pecadores como vos. No temas. Yo no me voy a horrorizar de los pecadores. Yo vine para, a ver, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vengo como médico de los enfermos. Yo no voy a huir de vos porque seas pecador. Lo sé, pero vine para resolver el tema del pecado. Segundo, el Evangelio genera cambio. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. El Evangelio es una buena noticia que nos modifica, ¿no? Podemos estar en el mismo camino que Jesús ahora. Podemos estar en su reino, podemos seguirle, servirle a Él y servir a nuestro prójimo. Serás pescador de hombres, ¿eh? Jesús utiliza, invita a trabajar en su reino a través de los dones y los talentos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Antes de tener este encuentro, quizá los dones y talentos son usados de manera egoísta o usados para lucirnos nosotros, ¿no? Pedro y los pescadores reciben un nuevo camino y un nuevo Señor, ¿no? Inician un recorrido después. Y la aplicación, si yo estoy haciendo una clase, así como Pedro confió más en la palabra de Jesús que en su propia experiencia, es mejor confiar en Dios. Esto de cuántas veces confiamos más en nuestra propia experiencia. La palabra de Jesús nos muestra su santidad y poder y muestra maldad y pecado. Este, por más que merezcamos que Jesús se aleje, Él nos dice no tengas miedo, el no temas. Algunos dicen que la Biblia tiene 365 no temas. Eso significa que hay un no temas por cada día del año. Y es maravilloso el no temas, no tengas miedo. Esa expresión es siempre una expresión que lleva a la confianza, a la paz frente a la realidad que nos mete miedo, que nos altera, que nos incomoda. Pedro era pescador y pasaría a ganar almas para Cristo, ¿no? ¿Qué dones tenemos? ¿Cómo quiere Dios que usemos nuestros dones para trabajar en su reino? Bueno, tenemos aquí una historia que me parece que sirve como reflejo, y esto es el desafío es hacer esto con cada historia, ¿no? Bueno, yo tengo, a ver, vamos a ver si el tiempo nos da. Yo voy a compartirles ahora un material adicional, que es sobre el tema de las narrativas. Yo se los voy a dar, después se los subo a la plataforma. Me gusta que lo conozcan este material. Es, Aquí este introductorio no es tan fundamental, pero la validez y lugar del análisis narrativo, cómo analizar una narrativa. Entonces tenemos el método del análisis narrativo, y acá tenemos primero el análisis del narrador. El material nos dice que de alguna manera cuando vemos una narrativa como la que acabamos de hay como si hubiese una especie de cámara imparcial, como si hubiese una especie de contador de historias omnisciente que a veces hasta ve los sentimientos y los pensamientos de cada uno, como una persona omnisciente que está mirando
y está haciendo registro de todo, ¿no? Ese es el narrador está fuera de la escena, a veces parece estar adentro, pero él es como una cámara encendida que lo ve todo, una cámara que penetra incluso los pensamientos y sentimientos y nos traslada eso a nosotros después en la narrativa, ¿no? Entonces acá se muestra una historia distinta a la de Marcos 10, 46, 52, como ejemplo. Después hay un mundo narrativo, y esto también llama la atención, es muy lindo, hay un microclima, a veces este, tenemos una cuestión de qué lugar pasa, si pasa al lado del mar, si pasa de noche, si hay una tormenta, si pasa en el desierto. Bueno, a veces el lugar genera un microclima que es muy importante y que no se puede ignorar al analizar la historia. Entonces acá Bustamante analiza el mundo narrativo de ese marco, de la historia de Marcos. Después hay un análisis de personajes, y acá viene interesante esto, que esto también aplica a una película. Si yo miro una película en Netflix o lo que fuera, también hay distintos personajes. Las historias tienen esto, hay una trama, hay una trama. Entonces, fíjense, son tres los aspectos bajo los que se analiza el personaje. Su rol dentro de la trama, los rasgos con los que es caracterizado, generalmente a veces es un superhéroe, es poderoso, a veces es débil, es temeroso, hay rasgos que sobresalen en los personajes. Bueno, acá en Pedro podríamos decir cuáles son los rasgos bueno, el Pedro que era impulsivo después del Evangelio, acá lo vemos dentro de todo sumiso, confiado, temeroso. Uno podría empezar a poner los rasgos, después decidido a seguir a Cristo. Fíjense cómo estas cosas, los rasgos del personaje, ¿m? La clase de identificación que se supone que el lector debe establecer con el personaje. Bueno, ¿con qué personaje tenemos que identificarnos nosotros? Es raro que nos identifiquemos con Jesús, podríamos, pero generalmente los personajes que están en la historia, como los discípulos, son nuestro espejo. ¿M? Pero también hay personajes más perversos, más terribles, como Herodes y otros, o Pilato, ¿no? Nos lavamos las manos. Bueno, a veces ellos nos reflejan, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los personajes? Tenemos el protagonista, que es el dueño de la historia, es aquel al que pertenece la historia, normalmente está sobre el escenario todo el tiempo. En la cámara generalmente apunta al protagonista. Pero además del protagonista hay un personaje principal que afecta realmente la trama. Este es el que puede cambiar el curso de la trama. La historia no sucedería si este personaje no hiciera su parte. En este caso, el protagonista, ¿quién es? Es Pedro. Y el personaje principal es Jesús. Y después tenemos un personaje secundario. ¿Quién? Tenemos la multitud. En este caso, ¿a quién tenemos? A los otros discípulos, ¿eh? Y eso tiene una función instrumental, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice esto. Determinar el rol de los personajes es fundamental. En los evangelios sucede algo particular. El protagonista del evangelio, como un todo, cuando uno lee el evangelio de Marcos, el protagonista es Jesús. Pero cuando hablamos de cierta historia particular, una pericopa, el protagonista suele ser otro. ¿Mm? ¿Cuáles son los rasgos del personaje? Bueno, interesante esto. Eh, y la clase de identificación pretendida. Fíjense, esto puede servirles. El narrador bíblico nos cuenta sus historias desde una neutralidad desinteresada. No nos cuenta, ¿no? Siempre busca que el lector valore el modelo ejemplar proyectado por un personaje. Puede ser una simpatía idealista que repudie la perversión de otro, que haya una antipatía, que quiere que sintamos una aversión hacia los personajes, o simplemente sea reflejado ya sea en las virtudes o en las debilidades de un personaje, simpatía realista. ¿Cuáles creen que es el tipo de simpatía que se pretende con nosotros frente a esta historia? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? Simpatía realista. Realista, Sí, claro. sí. Exacto. Virtudes y debilidades. Entonces, es un espejo realista de nosotros. Y de alguna manera Pedro nos representa a todos de manera cabal. Bueno, acá analiza eso y lo aplica a la historia. Y después el análisis de la trama. Esta parte es muy linda también, porque tenemos distintos tipos de trama.
A veces hay una trama de carácter. Tienen aquellas historias que exponen la nobleza o la perversión del protagonista. Nos habla del logro o el fracaso del protagonista frente a un desafío. ¿Mm? Después tenemos trama de fortuna, que nos habla de la suerte que corre el protagonista, y esto no en virtud de sus propias acciones, sino de lo que algún personaje principal hace en su favor o en su contra. El protagonista generalmente es pasivo. Y después tenemos una trama de pensamiento, cuando el protagonista pasa de la ignorancia al descubrimiento o entendimiento de un dato fundamental. Obvio que esta no es una trama de carácter, tal vez sea una trama de fortuna, y por qué no una trama de pensamiento. A ver, si la vemos como una trama de fortuna, ¿en qué sentido esto es una trama de fortuna? En que tuvieron buena pesca y conoció realmente quién era Jesús sobre todo, ¿no? Bueno, ahí sería, a ver, ahí estás diciendo dos Ese cosas. sería. Primero, si es trama de fortuna, es ¿qué le pasa al protagonista? Él recibe la acción de otro, Ujú. la acción de Jesús en su favor, una pesca abundante. ¿Qué Abundante. hizo? Pedro es pasivo en ese sentido, aunque también voy a decir es activo porque él toma la iniciativa y va a pescar. Pero sobre todo es una trama de pensamiento para mí, porque ¿qué Tal cual, descubre? sí. ¿Quién es Se ese encontró ser? ¿Quién es con Jesús? Jesús. ¿Quién es este Claro. tipo que ahora me dice que tire la... Y estoy descubriendo, y por eso es tan grande la sorpresa, que está diciendo, este es más que un humano, este es Dios. Mm, Y ahí está el tema. Y ese ahora tiene el poder de enviarlo y de... Entonces, a veces quizá no sea 100% una trama de fortuna, pero en algunos casos, como en el caso de la suegra de Pedro cuando la cura, es una trama de fortuna, porque ella no puede que de alguna manera descubra quién es él, pero el tema es Jesús es el que cura. En las curaciones generalmente la persona experimenta algo que otro hace por ella, y es que es Jesús. Es más una trama de fortuna, porque uno es absolutamente pasivo. Bueno, interesante estas cosas que a ustedes les pueden servir. También yo este material se los voy a compartir. Después, este me gusta mucho, es el tema de las fases de la narrativa. Miren cómo arranca realmente una narrativa. Ustedes le cuentan cuentos a sus hijos, a sus nietos. Había una vez, y así arranca, una historia y el personaje se complica y hay un momento de tensión y ahora quién podrá ayudarme y finalmente interviene alguien y se encuentra una solución y la historia tiene una resolución. Así funcionan las historias de siempre. Las historias bíblicas también tienen eso. Entonces, ¿qué tenemos? Primero un conflicto. ¿Mm? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, no pescamos nada. La complicación, bueno, ya pasó la hora de la pesca, ya lavamos las redes, y ahora la capacidad. En escena, aquello que va a resolver el conflicto de la historia. Entonces, ahora Pedro dice, en tu nombre, echale la red. En tu palabra, echale la red. Y viene el cambio repentino. ¿Quién genera el cambio repentino en esta historia? La intervención de Jesús. Entonces, en muchas historias, el cambio repentino, el nudo, la situación está a punto de estallar, hay tensión, ¿eh? Y de pronto, ¿qué tenemos? Que la cosa se resuelve. ¿Quién la resuelve? Jesús interviene en su gracia y en su amor y resuelve. ¿Eh? Entonces, ahí tenemos cambio repentino. Y un desenlace, ¿cuál sería? El efecto e impacto de la resolución. Dejamos nuestras redes, dejamos nuestras barcas. ¿Eh? Tú has venido a la orilla, no has buscado ni el saber rico. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos la resolución de la trama. ¿M? Bueno, este material, aprovéchenlo, creo que les va a venir muy bien para mirar las historias. ¿Eh? Se los voy a dar. Bueno, ahora voy a hacer algo. Estamos corridos por el tiempo, pero vamos aunque sea probar un poco. Yo voy a armar tres salas, porque esto me permite distribuirlos en tres grupos, salas para grupos pequeños, y, a ver, asignar.
¿Cómo hacemos? Voy a asignar, acá yo los marco ya al azar. Sala uno van a ir 5 personas. Ana, Andrés, Camila, Cris, Eliana y Fernanda Iker. Vamos a la sala 2. Voy a asignar Flavia, Flor, Karen, María Elizabeth, Flavia, Flor, Karen, Laura y María Elizabeth. Y sala 3 asigno al resto. Marilyn y Mauricio, que está Marilyn sola, Mónica Hornus, Patricia Buller, Estela y bueno, Estela, son 4. Ahí abro la sala si ustedes van a poder entrar y se van a poder contactar entre ustedes. Vamos a ponernos un tiempo. A ver, ya vamos a ver, la sala uno, la sala uno va a trabajar con Lucas 19:1-10. Va a leer. ¿Y cuál es la consigna para todos? Tratar de encontrar ley, evangelio, lo que nos dice de Dios, lo que nos dice de nosotros y alguna enseñanza y aplicación. No tenemos mucho tiempo, vamos a hacerlo en 15 minutos. Entonces, ley, evangelio, la enseñanza y la aplicación. Lucas 19:1-10. La sala uno. Sala 2. Lucas 18:35-43. Repito, sala uno. Lucas 19:1-10. Sala 2. Lucas 18:35-43. Y vamos a hacerla un poco más compleja. La sala 3. Isaías 5:1-7. Isaías 5:1-7. Y ahí abro las salas y ya pueden entrar. Y trabajan entre ustedes, charlan entre ustedes y toman nota de las cosas. Repito, ley, evangelio, alguna idea de enseñanza y alguna idea de aplicación. ¿Listo? ¿Están trabajando? Sala 1 está Ana, Andrés, Camila, Cris, Eliana, Fernanda. Sala 2, Flavia, Flor, Karen, Laura, María Elizabeth. Y sala 3, Marilyn, Mónica, Patricia, Estela. Bien, trabajando 15 minutos. Bueno, Ahí estamos de vuelta. sí, no, ya. Si se quieren quedar por mí, pueden, ¿eh? Hasta mañana, pero me Pasamos, imagino. pasamos al otro portal. ¿Vieron que está de moda los portales? Bueno, ¿Cómo joroban con los portales? bueno. Eh, bueno, ¿cómo resultó esta experiencia? ¿Alguien quiere comentar un poquito?
Mm. Muy enriquecedora, ¿no? Sí. Siempre te Bueno, alumbra el otro un bueno. poquito, los Sí, Sí, el hermanos. intercambio. se puede sacar mucho provecho del trabajo en grupo, en red. Hay Sí, más ojos Sí. mirando. Es enriquecedor. Y yo a veces lo sugiero. Los pastores, incluso para predicar, sería lindo que pudiesen poner en grupo tal vez dos o tres y estudiar el texto de cara, no hacer el mismo sermón, pero el estudio del texto, hacerlo en red, que todas esas Sí. cosas hoy son posibles, ¿no? Aprender un Zoom y estar trabajando una hora o dos en un texto y después tomar ideas y anotarse ideas homiléticas, creo que es algo muy lindo. Bueno, a ver, el grupo uno tenían Lucas 19, 10, la historia de Jesús y Saqueo, que es una historia también, una narrativa sencilla para tratar. A ver, no van a tener mucho tiempo. Tienen 2 minutos o 3 para ver qué sacaron, cosecharon. Grupo uno, algún representante ahí. ¿Quién habla por el grupo uno? Ana, Andrés, Camila, Eliana, Fernanda, no sé, cualquiera. Pasa que no nos alcanzamos a poner de acuerdo que los segundos nos marcaron. A ver, tomaron nota de algo. A ver, hablemos un poquito. Eh, Ley, ahí. Bueno, digo más o menos, y corríjanme si anoté alguna cosa mal o algo, pero más o menos lo Dale. que habíamos hablado es, bueno, que el texto habla de que Saqueo era pecador, porque la historia que nos tocó era de Saqueo, eh, era un recaudador de impuestos, y bueno, y que todos nosotros somos pecadores también de distintas maneras, y también tenemos defectos, como tenía Saqueo, que en este caso igual era físico, además de espiritual, y que también solemos buscar medios, como Saqueo subirse a un árbol, para poder de alguna forma estar más cerca de Jesús por nuestra cuenta. Eh, Más o menos eso era, creo que lo que habíamos visto con respecto a la ley. Y después del Evangelio, el hecho de que Jesús fue el que se acercó, lo miró, lo llamó, y que después Jesús mismo también dijo que había llegado la salvación a su casa y que él había venido a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien. Sí, un poco lo que, si puedo agregar ahí, lo que hablamos es que Saqueo intenta acercarse a Jesús, lo hace subiéndose al árbol de manera imperfecta porque él no sabe realmente cómo hacerlo, y desde el árbol únicamente lo puede ver, pero Jesús, y ahí es la parte del Evangelio, lo llama a Saqueo, le dice que baje, y bueno, la parte del Evangelio es que no hay nada que nosotros podamos hacer para intentar acercarnos a Dios, sino que es Dios mismo a través de Cristo que nos llama y nos acerca a Él. Mm. Bien. Hay algo de la ley que tal vez alguno vio también, es esto de los murmuradores. Si ellos no son un espejo nuestro también, ¿no? Entonces, la otra es, todos necesitamos a Jesús, aunque no seamos exitosos en nuestro oficio, porque este era un recaudador seguramente exitoso, hasta se había hecho rico. Más de uno seguramente veía su casa y su auto y cómo iba de vacaciones a Miami y decía, yo quiero ser Saqueo cuando sea grande. ¿Mm? Bueno, fíjense estas cosas de vidas que sin Cristo son vidas grises. ¿M? Y que la gente busca y no hay dinero que tape, no hay nada que tape, no hay éxito profesional que tape la falta de Jesús. Ahí tenemos ley, hay mucho para imaginar la psicología de Saqueo. ¿M? La identificación. Bien, Evangelio, ya estuvo dicho, ¿no? Esto de Jesús revelándose, él siendo la salvación, aceptando la invitación y comiendo con él. Bueno, todo eso evangelio. Bueno, enseñanza, alguna enseñanza. ¿Anotaron? Nosotros habíamos puesto qué nos dice acerca de Dios,
que Él es misericordioso, que nos da salvación a través de Jesús y que siempre nos busca. Y sobre nosotros ahí habíamos puesto esto de que podemos estar de los dos lados, o sea, del que es visto como pecador o del lado de los murmuradores que se creen superiores. Pero de todas formas todos son pecadores, ¿no es cierto? Y no habíamos hablado de algo de la enseñanza porque no llegamos, pero bueno, yo digo lo que a mí me llevó por ahí a pensar es que el hecho de que Jesús busca lo que está perdido y lo llama, también trajo una, bueno, no sé si es la enseñanza o una aplicación más bien, que trae, lleva un cambio de vida, porque después Zaqueo dijo que entonces iba a restituir y a devolver lo que había. El desenlace, ¿no? El encuentro con Jesús no nos deja indiferentes, nos cambia, somos otros, ¿no? Y en Cristo ahora aquello que parecía imposible, ni siquiera imaginable, ahora es posible. Este tipo que seguramente era visto como un tacaño, un tramposo, ahora en él vemos un corazón generoso, que busca hacer justicia. Bueno, fíjese el cambio del encuentro con Jesús. Una vez que uno tiene el perdón de Cristo también uno que tiene la ley, sola no puede hacerlo teniendo el Evangelio y teniendo a Cristo, ahí hay una nueva vida. Bueno, es una historia sencilla, pero también a veces esas historias sencillas son las que más desafían, ¿no? Seguro que trabajándola más hay mucho, pero bueno, veo que han dado en el blanco y hay cosas fundamentales. Lo que hicieron es una linda tarea. Bien, no sé si alguien acá dejó eh, a ver, un mensaje. A ver, nosotros por nuestra razón, por nuestros medios nos llegamos a Dios, Dios nos busca. Bueno, eso Eliana pone esto, ¿no? Dios es amoroso y misericordioso. Bueno, bien. Eh, Vamos a la sala 2. Sala 2. Flavia, Flor, Karen. A ver, ustedes tenían la historia previa a Jesús y Zaqueo, que es un ciego de Jericó recibe la vista. Está ahí, ténganla abierta, miren, esto es Lucas 18, 35, 43. Este, bien, ¿qué, cómo vemos aquí? Ley, evangelio. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Querés introducir, Karen o Flor? O, ¿No? o Bueno, sí, lo que por ahí sería la parte de ley, vimos que hace referencia, ¿no es cierto?, a un ciego y mendigo. Eso nos hace ver a nosotros que nosotros también no, o sea, siempre estamos mendigando y que somos pecadores y que por nuestra propia razón ni poder no podemos llegar a Cristo, sino que Él viene a nosotros primero. Ujú, ujú. Sí. Fíjense esta expresión de Lutero, somos mendigos, mendigos de la gracia, ¿no? Débil, pobre, ciego soy, hay un himno, la ceguera como algo propio del ser humano pecador. Entonces, aquí el ciego es también una figura de nosotros, no podemos ver a menos que Cristo nos abra los ojos. Y es interesante aquí, sobre todo la historia de Marco con la curación de Bartimeo, es como un tiro en elevación para los discípulos, porque los discípulos están acompañando a Jesús a Jerusalén, pero no tienen idea de lo que va a pasar. Y no ven todavía lo que Jesús representa o va a representar en la historia de la salvación. ¿Qué hay acá de interesante en esta historia? ¿Cómo le llama el ciego? Que él ya ve lo que los discípulos no ven. Hijo de David. Claro, Ujú, sí, ahí ya como que le pide misericordia. ujú, conocía la fama de Jesús. Reconoce, claro, reconoce quién es Jesús ujú, y por eso, porque incluso dice Jesús, hijo de David, ten ujú. misericordia, como que ya está reconociendo quién es Jesús. Exactamente. Su identidad, ¿no? Está como que viendo Claro. lo que los propios discípulos a veces no veían todavía, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo tenemos evangelio? ¿Cómo presenta a Dios? ¿Cómo se presenta la misericordia? ¿Cómo se presenta a Jesús en un sentido de evangelio? Jesús se detiene, ¿Se detiene? ¿Qué más? y
y se apiada y le pregunta qué es lo que quiere que haga por él. Ujú. Esto está muy lindo lo que dijo Flor, creo que tenemos que también tener claro, ¿no? ¿Qué le pedimos a Jesús? ¿Qué le hacemos a Jesús? O sea, ¿queremos realmente cambiar nuestra condición o, o solamente nos acercamos para tener una simple apariencia, ¿no? Es muy importante esto. eh, y se acercó rogando, ¿no? Este ciego y este mendigo también. Jesús se apiada y le dice que su fe lo hace salvo. Esto es el evangelio pleno, ¿no? Ujú, ujú. Eh, vemos el desarrollo del evangelio pleno acá. Bueno, otra vez. Y hay una respuesta. Ahora puede seguir. Fíjense el hecho de glorifica a Dios, ¿no? Fíjense cómo cambia, ¿eh? Él ahora es alguien que está en el camino con Jesús. La Entonces, conversión. la conversión. Creo que es muy lindo esto de ¿qué quieres que haga por ti? A veces nosotros creemos que tenemos la solución para los demás, pero no los queremos escuchar. Cuidado con esa soberbia. Es decir, a este tipo le vendría bien esto, esto, esto. Y no preguntamos. A mí que me ha tocado trabajar en una villa, trabajar con gente en barrios de emergencia. Ojo con ese tipo. A veces queremos decirle a la gente lo que ellos necesitan. Demos la oportunidad que ellos nos digan qué es lo que buscan y necesitan, ¿no? Entonces, a veces queremos darle a un pobre, no sé, algo que en realidad no necesita ni lo pide. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Me gusta esto que Jesús mismo lo diga. El Mm. respeto por el otro también, ¿no? Este, es muy bueno eso. Bien, enseñanza y aplicación en última instancia, algunas ideas. Eh, Bueno, un poco lo que le decíamos con las chicas es que todo lo hicimos como a la par, ¿no? Mientras analizábamos lo que era ley y evangelio, el vernos a nosotros mismos y cómo se acerca a Dios, ver este milagro de que además su amor derramado en nosotros, que es el evangelio, la buena nueva, es lo que hace que nosotros respondamos a Él de una manera totalmente distinta antes de conocerlo. El cambio de vida. Eh, eh, Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, como dice el apóstol Juan, y el hecho de recordarnos la oración, la rogativa, el pedir al Señor con humildad, eh, cuando o sea, reconocer nuestras necesidades y pedirle con humildad, con ruego, eh, humildes, no quizás enojados o pretenciosos, ¿no? Sino, Sí, no podemos eh, exigirle. Mire, exacta. hoy que escuchamos en muchas iglesias evangélicas, yo decreto, Ah, sí, este lenguaje de yo a Dios lo manipulo como un joystick. Es como si fuera un horrible. Decreto, declaro. Dios ahora se somete a mis declaraciones y mis decretos. Es espantoso. No, acá tenemos un espíritu de alguien que ruega, en humildad, busca y pide con humildad y busca compasión, ¿no? Bueno, podemos seguir. Vamos a dar la oportunidad al grupo 3 que les tiramos algo un poco más complejo porque no es un género Sí. narrativo, ¿eh? Así que, ¿qué encontraron? A ver, Estela, y nos tocó a nosotros. bien, pero siéntanse dichosos, es porque Sí. apuesto a que ustedes son capaces de hacerlo, ¿eh? Bueno, Dios es capaz de hacerlo a través nuestro, nosotros no. bueno, bien, Estela. Bueno, Bien. alguien que tome la palabra por el grupo y 2 o 3 minutos, a ver. Estela. Ah, qué bien, ¿eh? Bueno, Tenés más versiones ahí. en primera instancia dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, ¿no? Y es Jesús ese amado que canta por la viña, los salvados, los hijos de Dios, el pueblo. Y aparece el Evangelio ya ahí porque habla de la viña fértil, ¿no? Que tenía una ladera fértil. En el versículo 2 podemos ver el Evangelio.
porque la ha cercado, la despredegó, le plantó, digamos, uvas escogidas, y él esperaba que diese buenas uvas, pero dio uvas silvestres, ¿no? Eh, y ahí empieza, digamos, una consulta de nuestro Señor a los vecinos de Jerusalén, a los varones de Judá, les pide que intervengan, que reflexionen con él, ¿no? Respecto de lo que pasó. Y a eso también nos hace ver a nosotros cómo estamos con Jesús, ¿no? Respecto de lo que Él espera de nosotros y lo que no hacemos en ese versículo. Después podemos ver también a Dios en ese aspecto, que es el que hace todo por nosotros, pero nosotros a veces seguimos siendo silvestres, Silvestres. ¿no? Él nos cuida y nos da todo, hace todo por nosotros, no hizo otra cosa que hacerlo mejor por nosotros, pero Ujú. nos deja de esa manera, o sea, nosotros le respondemos de esa manera. En la enseñanza podemos observar que nos pide, como siempre nos ha pedido incluso en Juan, ¿no? No nos apartemos de la vid, porque Jesús es la vid, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, para que velemos, ¿no? Para que demos esos buenos frutos, no silvestres, es decir, no seguir en el pecado, no seguir apartados de Dios, sino que demos buenos frutos. Eh, entonces, también vemos en el versículo 7, nuevamente, el Evangelio, ¿no? Dice, las viñas de Jehová es la casa de Israel, ¿no? En algún punto tenemos que tener en cuenta que Él nos sigue amando, eh, y de entender que el mundo a veces no deja crecer la fe. Por eso esto de la comparación de los espinos, los cardos que iban a crecer, ¿no? En ese lugar, tiene que ver con lo que el mundo hace y persiste el pecado para que el cristiano también se aparte nuevamente, ¿no? Me parece que los espinos sardos aparecen primeramente en Adán, ¿no? Apartó Ujú. del lugar donde Dios lo había puesto y lo manda a espinos y cardos te va a producir la tierra, Claro. ¿no? Y luego la parábola de la cizaña, de alguna manera vemos reflejado eso, ¿no? Bueno, No sé, así bien. en grandes rasgos. Es una historia muy fuerte porque en realidad Sí. este, el profeta Isaías está contándonos una historia y los está haciendo participar, que hagan como de árbitros. A ver, hice esto, ¿y ustedes qué harían? Entonces, ¿Qué harían? lo que pasa que ellos son la viña que no está dando frutos. Es un golpe de Ujú. gracia muy fuerte para decirle, y ojo, Israel. ahora va a venir un juicio. Ujú. El Evangelio, ¿dónde está? Algún día alguien iba a decir, yo soy la vid, ¿no? La vid verdadera. Bueno, podemos Ujú. unidos a él dar fruto, pero Ujú. el tema es, este es una denuncia muy fuerte, como una traición. Pero esto, observaste muy bien, el versículo 2. Yo he hecho un estudio de este texto, es impresionante la cantidad de verbos, de acciones, de Tal misericordia que cual. Jesús hace esto, saca las piedras, planta, riega y juega y da y protege, y hizo todo, todo. Bueno, Silvestres. y sin embargo, dice, cuando la hora se sentó a hacer fruto, bueno, ¿saben qué? Este texto tiene una cosa extraordinaria. En toda la Biblia hay un verbo kavá, esperar. Siempre es el hombre que Ajá. espera en Dios. Siempre. La única parte en la que Dios espera algo del hombre es en este texto. Ahí. Ah. ¿Y cómo terminó? Un fiasco. Mm. Es increíble este texto. En toda la Biblia, la raíz kavá es un verbo hebreo. El que espera y es llamado a esperar es el hombre esperando a Dios. Acá es el único lugar donde Dios espera algo del hombre El hombre. y se espera sentado nomás porque no va a llegar. O sea, Ah. increíble ese texto. Bueno, es un texto muy rico. Bien. Sí. Eh, Creo que están en el camino, están haciendo un muy buen trabajo. Y miren, en muy poco tiempo, pero tal vez en grupo también se potencia. Las felicito, los felicito por el trabajo que han hecho. Me encantó y creo que fue una buena tarea el poderlo hacer de esta manera. Así que lo de la sala funciona, es la primera vez que lo hago, pero creo que es un buen recurso. Así que, gente linda, son las Muy 9:20. Hemos tenido casi 2 horas acá frente a la pantalla. Espero que
lo entiendan como una inversión en ustedes, ¿eh? Así que, Siempre de bendición, tal cual. bien, bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno, Pastor. nos Buen estamos viendo la descanso y próxima clase, Y que gracias a anden todas, bien. chicas. dentro de 14 Muchas días. Buen gracias. descanso. Semana que Chao. viene, A eh, todos, bendiciones. Buenas Igual. noches. buenas noches, buenas noches. Chau, chau. Que Buenas descansen. noches. Chau, chau. Chao. Buenas noches.